Después de lo que ocurrió el domingo en las elecciones de Buenos Aires, ¿se mejoró su postura o cambió en algo? ¿O cuál es el impacto que tiene en su candidatura a lo que ocurrió en Buenos Aires, sobre todo con un exiguo triunfo de Macri? Yo creo que en primer lugar lo que pasó es que la gente se dio cuenta que Macri ganó en la ciudad porque ganó en Barrio Norte, Recoleta y Puerto Madero. Y eso hizo que el PRO quedara como una expresión de los sectores de más poder adquisitivo. La Argentina no es Barrio Norte, Recoleta y Puerto Madero. La Argentina es algo mucho más complejo. Tenemos trabajadores hartos de pagar el impuesto a las ganancias, tenemos pymes que trabajan 112 días al año para pagar los impuestos. Y me parece que en ese sentido lo que desnudó la elección del domingo es qué representa cada uno. Nosotros por eso planteamos la necesidad del pluralismo y creo que Macri se dio cuenta que quedó encerrado en representar solo a sectores de mayor poder adquisitivo y eso lo hizo por ahí trastabillar y aparecer cambiando el discurso y desdiciéndose de cosas que repitió durante 8 años, ¿no? En la provincia de Santa Fe la mayor preocupación indudablemente pasa por el tema de la seguridad. Lo hemos escuchado a usted en campaña hablar incluso de aumentar algunas penas o incluso el cumplimiento efectivo de algunas sentencias o penas. Básicamente, ¿qué consiste su propuesta con respecto a eso? Mire, para que los santafesinos lo tengan claro, son 8 juzgados federales en la provincia de Santa Fe, específicamente abocados a la lucha contra el narcotráfico. Son 16 fiscalías, 16 fiscales trabajando con los 8 jueces federales, 3 en Santa Fe, 3 en Rosario y 2 en lo que es el resto de la provincia, con el objetivo de combatir el narcotráfico específicamente. La necesidad de poner escáneres en los puertos de Santa Fe, la necesidad además de establecer un sistema de ley de derribo. No puede ser que en la Argentina haya decreto de derribo para cuando vienen Chávez y Bush y no haya ley de derribo para proteger a nuestros hijos de la droga. Y además planteamos un cambio en el Código Penal que tiene 2 ejes para que el ciudadano común los entienda. El primero, el cambio de penas, perpetua para narcotraficantes y de 8 a 25 años de pena para el que vende droga, igual que el homicidio, porque el que vende droga está matando, de manera indirecta, pero está matando. Y lo segundo que estamos planteando es la extinción de dominio, que es un sistema por el cual, que aplicó Colombia, por el cual el Estado se apropia de los bienes de los narcotraficantes a través de esos juzgados que vamos a poner y los puede rematar. Imagínese usted el día que en Santa Fe rematemos la Quinta de los Monos y esa plata la usemos para construir un jardín de infantes. Imagínese usted el impacto que va a tener en la vida y en la confianza de la sociedad. Por estas horas y con respecto al tema de la subida del dólar, ¿esto qué impacto puede tener en el humor de la gente a la hora de votar? ¿Y cuánto decide, según su opinión, la cuestión económica o los vaivenes económicos, sobre todo con el tema del dólar, en las elecciones? Yo lo primero que le quiero decir a la gente es que más allá de la incertidumbre y la angustia de estas horas, que se quede tranquila. Tenemos el único equipo económico preparado en combate. Cuando hablan Aldo Piñanelli, por ejemplo, del crédito para la vivienda y del levantamiento del cepo, lo dice el presidente del Banco Central que levantó el corralito y el corralón. Cuando hablamos de las reservas y el crecimiento de los dólares en la Argentina, lo dice quien defendió las reservas hasta la renuncia, que es Martín Redrado, pero además lo dice habiendo dejado el Banco Central con más de 52.000 millones de dólares. Hoy tenemos menos de la mitad. Cuando hablamos de cuentas públicas equilibradas, lo hacemos con economistas liderados por un hombre como Roberto Labaña, que es sinónimo de confianza para la gente. Cuando hablamos de conseguir para la Argentina abrir mercados, lo hacemos al lado de los economistas que hicieron el mayor canje de la historia mundial, no de la historia de la Argentina, de la historia mundial de la economía, el mayor canje de deuda. Que la gente, más allá del miedo por estas horas, se quede tranquilo porque, como le decía recién, tenemos el único equipo económico preparado en combate, listo para sentarse y saber lo que hay que hacer. ¿Qué se define el 9 de agosto? ¿Es una encuesta? ¿Es
o todas las expectativas están puestas en octubre? El 9 de agosto se empiezan a definir los liderazgos, pero además se empieza a definir el perfil de cada candidato. Macri representa a los empresarios, a los sectores de mayor poder económico de la Argentina. Scioli representa a Cristina. Y nosotros pretendemos representar a esos millones de argentinos de a pie que lo que quieren es escuchar propuestas. Macri y Scioli se han transformado en los candidatos del silencio. Nos dicen qué es lo que van a hacer, solo nos ponen propaganda y globitos. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer es propuesta concreta. Y a 20 días de las elecciones, para la gente que lo está mirando, ¿por qué tiene que votarlo usted? Porque los cambios más importantes en España los hicieron Felipe González y José María Aznar, que eran presidentes jóvenes. Porque los cambios más importantes en Estados Unidos los hicieron Bill Clinton y Barack Obama, dos presidentes de 40 y pico de años. Porque la Argentina necesita un presidente joven que tenga la capacidad de saber que el día que se va del gobierno va a tener que convivir con la responsabilidad de lo que hizo. Yo tengo una hija de 12 años y un hijo de 10. Cuando yo termine mi mandato, mi hija va a tener 16 años y mi hijo 14. Yo tengo que tener la suficiente capacidad como presidente como para que ellos, cuando salgan a la calle, no sientan vergüenza. Yo creo que hoy el problema de gran parte de la dirigencia política es que no mide la vergüenza con que sus hijos caminan por la calle.